Ya, entonces empezamos la clase 10 y 13. Ya, vamos a ver lo que es la composición de funciones. Para este capítulo, el prerequisito es que usted domine la parte de ¿sí? Dominio y recorrido. Análisis de la composición de funciones. Vamos a ver un ejemplo. Dentro de la composición de funciones, como su nombre lo dice, composición, o sea, se compone de algo que tengo aquí. Es decir, que ahora vamos a encontrar la función fog o la función gof. ¿Ya? Así, algunos estudiantes dicen fog o fog o gof. ¿Ya? Entonces, estas funciones tienen unas características, es decir, como usted está viendo aquí, yo tengo aquí una función y acá otra función y en el centro tengo otra función, sino que aquí me está determinando los dominios, los recorridos y la función f o g. ¿De acuerdo? A veces cuando se explica esta parte del gráfico no le saben entender casi nada, porque dice, a ver, si yo voy a ir de aquí hasta acá, ¿sí? Si yo voy a ir de aquí hasta acá, ya, si yo voy a ir de aquí hasta acá o hasta acá, no voy a entender nada. ¿Cómo es que el dominio va acá el recorrido y aquí es de f de g de x? Ya, y cualquier gráfico que vamos a ver en el internet de la composición de funciones nos explica de la misma manera. Entonces yo intento este capítulo, que es un poco complejo, indicarle con el ejercicio. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Comenzamos con un ejercicio y primero con las condiciones para que exista una función compuesta. En las operaciones con funciones, teníamos que tomar en cuenta que el dominio de f debe intersecarse con el dominio de g. Ahora, para la función compuesta, tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Que se llama f o g. ¿Ya? Para esto, el dominio de la función en x, o sea, f de x, tiene que intersecarse con el recorrido de la g de x. Perdón, aquí está mal. Está mal. No le he corregido. Aquí es g de x. ¿Sí? Voy a subir las diapositivas del rico. ¿Sí? Esta es la condición para que exista. ¿Sí? Esta es mi condición para que exista esta función de aquí. La f o g. Es decir, les he detallado aquí. F entonces, ¿qué debe sacar de f? El dominio de f de x. ¿Por qué? Porque, como usted ve, la primera letra que yo tengo aquí es f. Por eso es dominio de f. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso es dominio de f. Y la segunda letra que tenemos acá es la g. Por eso es recorrido de g. Aquí me había equivocado yo. Es decir, así, mire. G entonces recorrido de f de x. ¿Sí? Entonces, estas son las dos primeras condiciones. ¿Por qué siempre es así? Porque en las funciones compuestas, como operación con funciones y función compuesta, siempre hay condiciones para que existan las funciones. Entonces, dominio de la función f y recorrido de la función g. Ya, aquí también está mal. Aquí es g. Ya. Listo. Entonces, acuérdese de esto. Ya vamos a hacer un ejemplo. Ahora, al revés. Ahora, g o f de x. La primera letra que es la G, entonces de esa vamos a sacar el dominio. Y de la segunda letra que es F, vamos a sacar que el recorrido. ¿Sí? Entonces acuérdense, la primera letra es el dominio, la segunda letra es el recorrido. Si a mí me pusieran H o F de X, entonces yo qué tendría que sacar? El dominio de H y el recorrido de F. ¿Sí?
Acuérdese de eso, la primera letra es del dominio, la segunda letra es del recorrido. ¿Ya? Entonces siempre va a ser así. Acuérdese, F o G, G o F, H o F. También saben poner F o F. Sí, no es que esté mal, así también piden F o F. Profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? ¿Cuál es la última? Ajá, esa es que escribió. Esa, justo esa. Ya, entonces, en este caso, ¿no es cierto? Yo les decía que si yo tengo una función h o f, ¿cuál sería mi condición, no es cierto? Primero, que el h debo sacar que el dominio de h. Y de f, ¿qué tengo que hacer? La segunda letra es el recorrido de f. ¿Ya? Y en este caso, le interseco. Si no hay intersección, hasta ahí queda la función. No existe y es vacía la función. ¿Ya? Entonces, estos son los condicionamientos para mi función compuesta. ¿Sí? Lo vemos aquí. ¿Sí? Recuerde, la primera letra es dominio, la segunda letra es recorrido. La primera letra es dominio, la segunda letra es recorrido. Es decir, que del ejercicio que a mí me den, y si me piden F o G, lo que primero debo hacer es dominio y recorrido. Y hacer otras cosas que vamos a ver. ¿Alguna pregunta ahí? Ya, listo. Vamos ahora hacia el ejercicio. Ya, entonces nos hemos planteado el siguiente ejercicio, para que usted entienda desde el inicio. Ya, listo. Entonces, como hicimos en la clase hace unas 2 semanas, cuando empezamos operaciones, empezamos con ejercicios de números, de conjuntos. Recordando algo, que esta primera para el primer número corresponde al dominio y esta segunda corresponde al recorrido, ¿no es cierto? Este es el recorrido y este es el dominio, ¿ya? Entonces nos pide un montón de cosas, el F o G, el G o F, el dominio de F o G y el dominio de G o F, pues, ¿ya? Eso me están pidiendo. Entonces primero aplico la condición que teníamos aquí, que era, ¿sí? ¿Cuál era la condición que teníamos? Sacar de la primera letra el dominio y de la segunda letra el recorrido, veamos. Para f o g se debe utilizar las condiciones que es el dominio de f, ¿sí? Ay, otra vez me está haciendo mal. El recorrido de g. Si es diferente, si no hay intersección, esto quiere decir que sería vacío. Entonces veamos si no hay intersección o si hay. Entonces debemos obtener el dominio de f, que es las primeras letras, las primeras números, perdón. 0, 1, 2, 4 y 5. ¿Ya? He obtenido aquí el conjunto. Segundo paso. Obtenemos el recorrido de G, ¿no es cierto? El recorrido de G son las segundas letras. Sería 7, 4, 3. Pero otra vez se repite el 4, ya no le ponemos, no, otra vez. El 4 y el 7, por eso solo aparecen 7, 4, 3. Porque se repitieron, como ven. Aquí hay un 7 y acá también hay un 7, entonces no se pone 2 7, sino uno solo. Igual aquí, perdón, aquí el 4, que se repite acá también. ¿Ya? Recuerden, en la primera letra es del dominio, en la segunda letra es del recorrido. ¿Ya? De ahí aplicamos lo que nos dice aquí. ¿Qué nos dice aquí? El dominio de la función debe intersecarse con el recorrido. Al intersecarse, ¿qué decíamos que es una intersección entre dos conjuntos? Lo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? Solo el 4. Miren, ¿de acuerdo? Ahora realizamos la intersección que sería solo el número 4.
Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Sí? Verá. Dominio y recorrido, de acuerdo a lo que queramos. Aquí estamos sacando f o g, por eso saco el dominio de f y recorrido de g. Estamos en números, en conjuntos. ¿Sí? La coordenada es dominio, la segunda coordenada es recorrido. Ya. Por lo tanto, yo tengo el dominio de G. ¿De dónde saqué este dominio de G? Acuérdese de aquí, ¿no? Este es el dominio de, ¿sí? El dominio de G. Es el 6, 5, 4, el 2, el 1, el 0. Las primeras, ¿sí? Ya. Sino que está en orden. 0, 1, 2, 4, 5 y 6. Ya. Repito esta parte para que vea. ¿Cuál es el dominio de G? 6, 5, 4, 2, 1, 0. Pues le hemos puesto en orden, ¿no? Primero el 0, después del 1, después del 2, después del 4, después del 5 y después del 6. Ya. Verá que los primeros pasos eran sacar el dominio, sacar el recorrido y hacer intersección. ¿Ya? Profe, la intersección sería 4 porque se repite en los dos, ¿verdad? Claro, que se Ya, repiten. gracias. Solo los que se repiten hacemos la intersección. Como no hay repetición ni 7 ni 3, entonces no hay, ¿no? Intersección. Ya, solo el 4. Listo. Verá que ponemos el dominio de G. ¿Cómo sacamos el dominio de G? Vuelvo a repetir. Sacamos con las primeras letras. Este y este. Ya, listo. Ahora, quiero saber a qué es igual G de 0. Esto les di al inicio de funciones. Es decir que cuando representamos el G por 0 es el valor de X. Entonces me voy otra vez acá. Digo, a ver, busco. G de 0 a qué es igual? A 7, ¿no es cierto? ¿Sí vio? O sea, cuando usted pone G de 0 es igual a qué? A 7. ¿Por qué? Porque está representando que el G de 0, que es este, equivale a su otra coordenada en 7. Esto es estamos reemplazando X igual a 0, por lo tanto Y me ha salido 7. ¿Ya? Entonces sigo. G de 0 ha sido 7. Ahora, G de 1. Veo en mi conjunto otra vez. G de 1, busco el G de 1. ¿A qué ha sido igual? A 4. ¿No es cierto? Ya, listo. G de 2, así mismo. G de 4, G de 5 y G de 6. ¿Ya? Ustedes se preguntarán por qué les tapé aquí. ¿Ya? Por lo siguiente. Tomará en cuenta, pondrá mucha atención aquí porque es facilito. Dice, recordamos que a que equivalió la intersección fue a 4. Entonces, solo cogemos los que, cuando estamos reemplazando G de 0, G de 1, G de 2, G de 4, G de 5, G de 6, ¿cuáles escogemos? Solo los que me digan la intersección. La intersección me dijo 4, por lo tanto, ¿cuál escojo? Este y este. Y por eso les tapé a estos. Estos no quiero. Es decir, que voy a coger que este valor de 1, este valor de 2 y este valor de 5. Y a este se le domina el dominio de f o g. 1, 2 y 5. Repito de nuevo. Primero encontramos dominios, primero encontramos recorridos, intersecamos. Después, ahora, ¿por qué cojo el dominio de g? Porque estamos haciendo ¿qué? F o g. Entonces, yo necesito, perdón, yo necesito el dominio de g.
necesito el dominio de G. Y Pero por profe, en el decir, caso de F, luego le haríamos. ¿cómo? Luego habría que hacer el de F. No, solo con el de G. Ah, ¿Sí? Solo con el de G. Ahora pregunto, si ahora tendríamos, si quisiéramos hacer G o F, ¿con qué dominio haría? ¿Con el de G o con el de F? ¿Verdad que ya no estoy pidiendo F o G? Con el DF, ese es con el Claro, DF. con el de F. ¿Sí bien? Es una analogía nada más. Mire, vuelvo a repetir aquí. Aquí hicimos con el dominio de G, ¿no es cierto? Porque era, ¿quién la estaba pidiendo? F o G. Entonces ahora hicimos con el dominio de G. Si nos hubiera puesto G o F, ¿con qué dominio hubiéramos hecho? Con el de F. Idénticamente, ya vamos a hacer igual. Es para que vayan entendiendo. Ya, y aquí estamos así. Listo. Entonces ahí tenemos, Profe, mire. Sí, dime. o sea, se hace con la segunda letra. Sí, exacto, con la segunda letra. Ya. ¿Ya? Profe, es que Dime. me falta un poco, ¿verdad? Es que usted dijo que la primera letra era para el dominio y la segunda para el recorrido, pero ahorita está haciendo el dominio con la segunda letra. Mira, mira. Vamos para que no te confundas. Vamos. Mira. Para la primera parte, tú debes encontrar el dominio de la primera letra, que es F, y de la segunda letra es el recorrido. Eso lo debes de hacer, ¿sí? Este es el primer paso, si quieres. El primer paso. ¿Ya? Después de haber obtenido eso, que es esto, y esto, hacemos la intersección. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Hacemos la intersección. Hicimos la intersección. ¿Ya? Hicimos la intersección. Hasta ahí quedó esta parte. Como dije, esto sería la primera parte. No pasa nada. Vamos al segundo paso. En el segundo paso es esto. Mira, que el dominio, cogemos ahora el dominio de G. ¿Ya? ¿Es de qué letra? De la segunda. ¿Sí? Es que cada paso corresponde a una parte de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Lo recuerdo. Primer paso, obtenemos el dominio de F y de la segunda letra del recorrido e intersecamos. Ya está intersecado. Ahora, cogemos el dominio de G, que es de la segunda letra, y vamos buscando nuestra intersección. Es decir, que como vemos en el ejemplo que tenemos aquí, solo estos son cuatro, y por eso cogemos ese dominio, ¿ya? Y a este dominio le denominamos F o G. Este es mi segundo paso, ¿sí? Entonces, primer paso, repito de nuevo para que se entienda. Primer paso, sacar el dominio de F. Segundo paso, digamos en el primer paso, amigo, el recorrido de la segunda letra. Por eso sí se pondrá mucha atención, porque así después se confunde. El primero es el dominio. En la G, el recorrido. Hacemos los dos, intersecamos y sacamos este valor, que es la intersección. En el segundo paso, cogemos el dominio de la segunda letra, que sería G. Y vemos dónde existe la intersección que habíamos sacado antes. ¿Sí? Que era esta. La intersección es 4. Entonces, aquí están 4, aquí está 4, aquí está 4. Por lo tanto, el dominio de F o G es 1, 2 y 5. Solo los que tengan la intersección van a equivaler a esto de aquí. ¿Ya? Por eso les decía que es diferente, ¿no? Son dos pasos distintos. En el primero, dominio de la función, y de la segunda letra, el recorrido. Interseco y me da un valor. Y ese valor con el dominio de G
veo cuál corresponde, a cuál me da. ¿Sí? Listo. Después de haber hecho eso, cada uno de estos 1, 2 y 5 le vamos a poner ya que es f o g de 1. ¿Ya? Y recordamos, ¿no? Que aquí está el conjunto de f. Ya, vamos a ver. Siempre una función, lo voy a poner aquí, siempre una función compuesta, f o g, se le pone así, ¿ya? Es decir, que es f entre paréntesis de x y se cierra con otro paréntesis. ¿Ya? Así es esto. Tengo Profe, una esto que está. preguntita. Dime. ¿Por qué ahora le vas a ir con la F? O sea, va a utilizar la F. Voy a utilizar la f. No estoy utilizando la f. No, no va a utilizar. Esto de aquí es para que se den cuenta la referencia que voy a hacer acá. Ah, ok. ¿Sí? Para que no se pierda. ¿Sí? Ya, mire. Recuerde, repito. Al sacar el dominio de f o g con los pasos 1 y 2 anteriores, 1, 2 y 5, ponemos f o g de 1. Es lo que yo quiero sacar. Entonces, siempre una función como ve aquí, que estaba aquí determinando, se pone así, f, g de x. Un paréntesis, otro paréntesis y otro paréntesis. Ya listo. ¿Cómo ven? Aquí he puesto f, g y en vez de x, ¿qué he puesto? El valor de 1, el valor de 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué es igual g de 1? Busquemos el g de 1. ¿A qué es igual el g de 1? A 4. Por eso es que ponemos este 4 aquí. ¿De acuerdo? Verá. ¿A qué es igual este g de 1? A 4. ¿Dónde me di cuenta? Aquí. G de 1 aquí es igual a 4. ¿Ya? Y por tanto, ahora, f de 4 ¿qué es igual? Busco aquí. F de 4 de 1 no, de 2 no, aquí está. F de 4 ¿a qué es igual? A 3. Y he sacado mi el primer f o g de mi función. ¿Ya? Como ve, tome en cuenta que es como medio confuso porque se utiliza todos los conjuntos. En el primero es dominio, después es recorrido, después dominio de G, después dominio de f de G. Y después va reemplazando de acuerdo al conjunto que tiene. ¿Sí? Por eso es que es como confuso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, repito de nuevo. Al sacar esto, ¿sí? Al sacar esto de aquí, como ve, 1, 2 y 5, que sacamos de los dos pasos anteriores, ponemos f o g de 1, de este 1 que sacaron aquí. ¿Ya? De este 1. Ponemos así, como decíamos aquí, f, g de 1, ¿ya? Y por lo tanto, g de 1 ¿a qué equivale? Veamos aquí, g de 1 ¿a qué equivale? A 4. En vez de g de 1, en vez de todo este g de 1, ¿qué estoy poniendo? El valor de 4, que está aquí. Ahora, f de 4, ¿dónde busco? En la función f. F de 4, aquí está. 4, ¿a qué equivale? A 3. ¿Sí? Ya. Ahora, voy al siguiente. Ahora me toca con 2. F o G de 2, lo mismo. G de 2, busco el G de 2. A ver, G de 2. ¿A qué es igual? Otra vez a 4. ¿Ya? Y ahora busco acá. F de 4. ¿A qué es igual? A 3. En este caso ha coincidido todos. Pero hay veces que no coincide. F o G de 5. Busco el G de 5.
G de 5, ¿a qué equivale? A 4. A 4, ahora busco a qué vale 4, a 3. ¿Se vio? Y de ahí la función f o g ha sido el valor de, ¿sí? El valor de 1 con el valor que me salió acá, que es 3. El valor de 2 con el valor de 2 con 3. Y el valor de 5 con el valor de 5 con 3. ¿Sí vemos? Y esa es mi función pedida, f o g. ¿Sí? Entonces, como ve, recapitulando, primero saca dominio de la primera letra, después saca recorrido de la segunda letra, y después de eso, de sacar dominio y recorrido de la primera letra y de la segunda letra, interseca. Después se va a la segunda letra, el dominio de G, y busca cuáles son los que se repiten de la intersección, ¿ya? Y eso van a ser su dominio, ¿ya? Y con eso va a sacar f o g de 1, de 2 y de 5. Reemplaza y va encontrando f, g de 1 que ha sido 4, f de 4 que ha sido 3, g de 2 que ha sido 4, f de 4 que ha sido 3, g de 5 que ha sido 4 y f de 4 que ha sido 3. Con eso hemos hallado la función compuesta f o g. ¿Sí? Como ve, es de acuerdo, como yo le veo aquí, la función compuesta es como un trabalenguas. ¿Sí? Está ahí mismo dándose las vueltas, pero tenemos que hallar. ¿De acuerdo? Pues ya le coge rápido la situación y ya puede realizarlo. Ahora hagamos de la función gof, o sea, al revés. Ya no f o g, sino gof. Mire, ya lo hice más rápido. Ya no le hice tanto proceso acá. Mire, cogí aquí y puse las dos funciones. Ahora yo quiero la función gof. Ya, entonces, cogí dominio y recorrido, decíamos, ¿no es cierto? De la primera letra el dominio, de la segunda letra el recorrido. El dominio es de este y el recorrido es de este, ¿no es cierto? Intersecamos. ¿Cuál es la intersección? El 2 y el 2. Son los únicos que se repiten entre los dos, por eso le puse acá 2. Listo. ¿Cómo es este 1, Ahí 5? A falta ver, el 1, profe. falta el 1. Sí, porque en el grupo 1 parece que 0 va a equivale a 1. A ver, del recorrido de F, vamos. Al recorrido de F sería 1, 2, 3, 3, 2. Tiene razón, aquí falta el 1. Entonces, también se repite el 1, ¿no? Aquí aumentémosle el 1. Ya, listo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, si hay alguna falla me dicen ahí, ¿no? Ya, entonces, seguimos los mismos pasos. Dominio de G, recorrido de F, que me ha faltado aquí el 1. ¿Ya? Y lo que se repita es la intersección. Entonces, en este caso fue 2 y 1. ¿Ya? Entonces, seguimos. Veamos qué pasa con esto. Ahora, ¿qué hacíamos con estos de aquí? Con esta intersección de aquí. Buscábamos en la segunda letra el dominio. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cuál es la segunda letra del gof? Es la F, entonces, el dominio. Pongamos aquí el dominio de F. Solo voy a poner aquí el dominio de F. Para seguir los mismos pasos, ¿verdad? ¿Cuál sería? 0, 1, 2, 4 y 5. Listo. ¿A quién corresponde el valor de 0? A 1. ¿A qué corresponde el valor de 1? A 2. ¿A qué corresponde el valor de 2? A 3. ¿A qué corresponde el valor de 4? A 3. ¿A qué corresponde el valor de 5? A 2. Ahora pregunto, ¿cuál sería mi dominio?
Sí, lo que yo intersequé fue esto. A ver, busquemos donde hay un 2. ¿Dónde hay un 2? Aquí hay un 2 y también aquí hay un 2. Entonces corresponde qué imagen, preimagen. El 5 y el 1, ¿verdad? ¿Ya? El 5 y el 1. Y como aquí me había puesto el 1, ¿a qué corresponde el 1? A 0. Entonces aquí me faltaba el 0. ¿Ya? Entonces poniendo acá el dominio de F, el dominio de GOF va a ser igual ¿a qué va a ser el dominio de GOF? A 0, 1, 5. Listo. ¿No es cierto? ¿Ya? Y de ahí va siendo GOF de 1. A ver, GOF de 1. Pongo así y le pongo aquí este unito. A ver, busquemos. F de 1. Busquemos en el ejercicio. F de 1, F de 1. ¿A qué equivale? A 2. Por eso equivalido a 2. Y ahora busco en G. G de 2, G de 2. ¿A qué equivalido? A 4. GOF Profe, una de 5. preguntita. ¿No sería ahí dominio de G? ¿En dónde? ¿Aquí? Arriba, arriba. No, más arriba. Más arriba. Ese. ¿Te acuerdas que cuando estamos buscando GOF, qué dominio es ahora? ¿De qué letra? Ah, de la F. Claro, de la segunda Entonces del letra. anterior hubiera sido de la G. Claro, por eso en la anterior sí sacamos de la G, mija. ¿Sí ves? Ah, gracias, profe. Perdón. ¿Ya? Ya no te preocupes. ¿Ya? Listo. Entonces F de 1 es 2. G de 2 es 4. Y así mismo, F de 5, aquí equivale, busco a 2. G de 2. Y 2 aquí equivale a 4. Mira, aquí está 4. Y el último que me faltaba, ¿no es cierto? El G o F de 0 era, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver, G o F de 0. A ver. G de F de 0. Ya, veamos a qué corresponde. Busquemos F de 0. ¿A qué equivale? A 1. G me ha dado de 1. Busco G de 1, G de 1, G de 1. ¿A qué equivale? A 4. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me faltaba, en la respuesta, me faltaba cuando es la imagen 0, 24, 4. ¿Ya? Generalmente, cuando usted hace conjuntos como estos, siempre sale repetida la imagen, ¿verdad? 4, 4, 5, 5, 6, 6, o 7, o 2, 2, o 1, 1. Ahí sé que estoy haciendo bien. Hay algunas expresiones que no existen. ¿Por qué? Porque al hacer la intersección no hay intersección, entonces hasta ahí queda. Si no hay intersección, ya lo demás ya es inválido. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas de ahí? ¿Algo que quiera preguntar? Para ya acabar la clase. ¿Sí? O sea, esto tiene que, si usted repasa, se va a hacer, se va a hacer, acordarse el proceso. Si no repasa, no se acuerda. O sea, esto es de repasar y ir viendo. Primero recuerde dominio y recorrido, interseco. Después cojo el dominio de la segunda letra, sería el F. Y con ese dominio
veo qué imagen corresponde a la intersección. La imagen, recuerde que es en Y. ¿Ya? Y ese es el dominio de GOF. Y ese GOF, ese dominio, le voy reemplazando de acuerdo a esta operación que hacemos aquí. Y de ahí ya sale el ejercicio. ¿Sí? Ya en un minuto, señor Emilio. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mañana hacemos otros ejercicios de Profe, función. ¿puede regresar un rato a la anterior diapositiva, por favor? ¿Sí? Solo un ratito. ¿Ya? Con eso hemos terminado. ¿Sí? El día de mañana ya le cargo la tarea que hacer un ejercicio de estos. Un ejercicio del día de mañana y un ejercicio del jueves. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda? Ya, entonces hemos terminado la clase. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana. Que pasen súper bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.